En el negro anterior señalábamos que también tenía que producirse cambios sociales y políticos. Le hacíamos un reconocimiento al gobierno de algunos programas, pero insistíamos en que tenía que mejorarse la calidad de la educación y que tenía que estimularse también el trabajo. Por supuesto, también tenemos que adelantar una serie de planes que conduzcan a mejorar la vialidad agrícola, la electricidad, el servicio de agua, el problema ambiental y sobre todo el problema de salud, cosas que se necesitan para alcanzar un desarrollo integral. Julio, en relación a lo comentado, ¿qué opinas? Bueno, mira, Andrés, tú señalabas una cosa que yo creo que es fundamental, la educación. Hay un libro que escribió un comentarista que se llama Andrés Oppenheimer, que tiene un programa en CNN todos los domingos, creo a las 9 de la noche, creo que si mal no recuerdo. Él escribió un libro donde hacía un análisis de cómo algunos países que estaban en el tercer mundo pasaron al primer mundo. ¿Cuál fue la razón fundamental que pasaron? El caso de Polonia, el caso de Chile, el caso de algunos países asiáticos, infinidad de países. Y después de un análisis profundo de cuáles fueron los cambios que introdujo, llegó a la conclusión que la única cosa que coincidía en todos los países es que hubieron cambios estructurales en la educación. Y eso llevó al país a un desarrollo sustentable en el tiempo y a lograr unas condiciones de vida igual a las de un país de primer mundo. Entonces yo pienso que eso es fundamental, Andrés. Si hay alguna cosa que es necesario revisar, profundizar, estudiar, analizar y por supuesto plantear, es el problema de la educación. Yo creo que más tarde que temprano vamos a tener que sentarnos a analizar, más temprano que tarde, perdón, vamos a tener que sentarnos a analizar el problema de educación, porque hay que hacer cambios profundos en la educación de Venezuela. Lo que tú señalabas, yo también comparto, hay cosas, no todo lo que se ha hecho ha sido malo, o sea, hay cosas que hay que reconocerlas. La misión vivienda es una tremenda misión, una cosa bastante interesante que se ha logrado, pero hay cosas contradictorias. Yo no sé si tú leíste el mismo informe del Banco Central donde dice que el sector construcción ha disminuido menos el 30%, o sea, a pesar de la misión vivienda, o sea, el sector construcción ha venido en decadencia desde el punto de vista económico, ¿verdad? Entonces eso hay que revisarlo, hay que ver qué es lo que está pasando ahí, por qué no se ha logrado ese impacto con tantas viviendas que se ha hecho. Y la otra cosa es que yo no entiendo, a mí no me cabe en la cabeza, yo no sé, yo algún momento tendré que hablar con alguien que me explique, con una persona de izquierda, por qué razón el gobierno sigue insistiendo de que no quiere darle el título de propiedad de las viviendas a la gente, ¿vale? O sea, yo creo que eso es sumamente importante. O sea, el hecho de no es simplemente asignarle, es que si tú estás cumpliendo, si cumples con un análisis, con unos requisitos, si estás pagando, si estás no sé qué, ¿por qué tú no puedes tener el título de tu propiedad? Tú eres propietario de ese bien. Eso te facilita muchas cosas desde el punto de vista operativo a la persona. En un momento determinado puede poner en garantía, quitar un préstamo, comprar un carro, hacer cualquier cosa. Eso facilita muchas cosas a las personas. Yo no entiendo el por qué el oficialismo toma esa posición de no querer llevar ese proyecto adelante. Yo creo que eso es una cosa que la vamos a tener que negociar profundamente, pero yo creo que también la gente tiene que empujar ese proyecto, la gente que ha sido beneficiaria de esas viviendas, tiene que empujar ese proyecto para que se logre de una vez por todas la adjudicación de esos títulos de propiedad de esas viviendas. Yo creo que eso es una cosa muy importante. Yo creo que la Asamblea está claro que esa es una iniciativa, la misión vivienda, que hay que seguir incentivando, que hay que seguir trabajando. Y muy importante, Andrés, muy importante, o sea, que todos estos desarrollos de vivienda que se hagan, se estudien y se hagan en forma adecuada. No pase con lo que ha pasado en Yucatán, que se hicieron casi 20.000 viviendas, no sé, y no había, o sea, ni la suficiente luz ni la suficiente agua. Hoy los huaqueños estamos padeciendo, o sea, las de Caín con el problema del agua.
no voy a referirme a eso porque hay gente especialista como el ingeniero Jesús Ugarte que creo que va a tratar ese tema ahora, pero realmente pues o sea es una situación dramática la que hoy estamos viendo los oaqueños, justamente por la falta de organización, de programación, de prevención, de que cuando se diseñan esos conjuntos residenciales es necesario primero saber de dónde va a venir el agua, de dónde va a venir la electricidad antes de fabricarlos. Aquí se empieza, es que este es el problema, Andrés, con la gente que hoy gobierna Venezuela, que todo lo hace al revés. O sea, tú bien señalabas, hace el decreto y después es que llama a la concertación, a la conversación, hace los desarrollos habitacionales y después es que va a ver dónde está el agua y dónde está la luz, o sea, todo es al revés. Entonces, realmente, o sea, yo llamo la atención de que es necesario pues que tomemos el rumbo y hagamos las cosas en la forma correcta, pues, de tal manera de que no pasen los problemas que hoy estamos padeciendo, especialmente por lo menos los oaqueños. Así es, Julio. Ahora, en relación a lo político, primero hay que tratar de resolver el problema ideológico. Digo que hay que resolverlo porque nuestra Constitución, en su articulado, nos habla de una socialdemocracia. Ahí, en nuestra Constitución por ningún lado aparece el socialismo, que es comunismo. Y no aparece porque en el comunismo no existe la empresa privada. Cuando un país es comunista y empieza a aparecer la empresa privada, es porque dejó de ser comunista. Es porque está aceptando la socialdemocracia como una alternativa más válida para la concertación y la solución de los problemas. Un ejemplo es el caso de Cuba. Están saliendo del comunismo, están dejando de ser comunistas y quieren entonces, como se dice, practicar la socialdemocracia. Hacia allá van. Entonces nosotros tenemos que resolver ese problema porque hay muchas personas que inclusive militan en el partido de gobierno que no son comunistas. Y por eso es que el gobierno alguna vez se adelanta ciertas políticas y se consigue que no tiene el apoyo de su propia gente. Porque la gente quiere más bien que aquí se desarrolle la empresa privada a lo largo y ancho del país, que se genere empleo, que los jóvenes universitarios tengan oportunidad de trabajo. Y que el trabajador el día de mañana, a través de cualquier alianza, pueda ser también empresario. Debemos también fortalecer a los partidos políticos, que tienen que transformarse como especie de una universidad donde formen a sus dirigentes para ponerlos al servicio de la comunidad. Pero hay que trabajar también por la descentralización, pero con una descentralización que no sea minusválida, no medias tintas. No, una descentralización donde realmente las personas tengan autonomía, donde sus ideas puedan realmente concretarse y materializarse. Y así lograr, como se dice, la tan anhelada participación de la cual habla nuestra Constitución. Porque recuerden que la Constitución señala que es una democracia participativa. Pero también tenemos que trabajar en función de la burocracia. En verdad la carga burocrática es altísima. Y hay que tratar, como se dice, de movilizar. No necesariamente hay que votar a nadie, pero sí movilizar a un número importante de trabajadores de la administración pública a otras cosas quizás más productivas. Y por supuesto tenemos que dar un gran debate en relación pues, a lo que se denomina el poder popular, que no es ningún poder popular, que no es ningún poder, porque la Constitución habla de 5 poderes nada más. Si queremos que eso sea un poder, bueno, vamos a debatirlo. Si queremos establecer comunas en unas áreas bien determinada a través de alianzas que puedan realizar los consejos comunales, es válido, pero vamos a debatirlo, porque el día de ayer contábamos con juntas parroquiales que fueron eliminadas. La Constitución nuestra habla de parroquia y ahí hay un choque que tenemos que resolverlo. Y cualquier situación que haya que reformar la Constitución, transformar algunas leyes, bueno, y hay muchos mecanismos de consulta que pueden hacerse a la comunidad para que, bueno, las leyes que convengan definitivamente estén presentes en nuestra legislación venezolana. Debemos también producir un cambio en la mentalidad de nuestras Fuerzas Armadas. Henry Ramos se lo decía pues, a los militares, fue muy claro y muy claro allí. Muy claro y por supuesto también
adelantar un trabajo en relación al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial está dando malas cifras. Los jueces son interinos. Las cifras de impunidad son altísimas. Y pareciera que eso deberíamos entonces definitivamente desmontarlo y rehacerlo, que inclusive cuando el presidente Chávez fue juramentado por primera vez como presidente de la República, su primer decreto fue ese, el de revisar, de desmontar y revisar el Poder Judicial, y eso se diluyó en el tiempo y a la gente se le olvidó. Eso también tenemos que mejorarlo, tiene que formar parte de la agenda de cambio que el país necesita. En relación a ese comentario, ¿qué nos puede decir? Mira, Andrés, en estos días estaba presente en una reunión donde estábamos debatiendo pues toda la problemática del país y estábamos sacando algunas conclusiones, y después de que duramos casi 2 horas conversando, debatiendo, la primera propuesta que hicimos todas las personas o todos los grupos que estábamos presentes era que había que aplicar la Constitución. Parece mentira, uno dice eso y uno, o sea, le causa gracia, ¿no? Porque, o sea, uno dice, o sea, ¿cómo vamos nosotros a decir los venezolanos que tenemos que obligar a que se aplique la Constitución o que se haga cumplir la Constitución, cuando eso es una cosa lógica, razonable, que se hace en cualquier país del mundo? Tú haces una Constitución, ¿para qué? Para que sea letra muerta, para que simplemente le pasemos por acá, vez que nos dé, que nos venga en gana, le pasemos por arriba. No, tú haces una Constitución porque ahí están los preceptos legales que deben dirigir o normar la convivencia ciudadana del país. Esa es la razón de ser. Pero tú, como bien lo señales, ahí no dice nada de socialismo, ahí no dice nada de comuna, ¿verdad? Ahí no dice que los magistrados del Tribunal Supremo militen en partidos políticos. Ahí no dice nada de eso, ¿entiendes? Todo lo contrario, dice todo lo contrario, establece claramente, ahí dice claramente que Venezuela es un país federal, donde existen los estados, donde, o sea, se habla, o sea, ahí demarca claramente lo que tú señalabas, lo que es la centralización. O sea, la centralización es un que se logró y se avanzó, y es importante señalar la descentralización. Se avanzó bastante, y es más, de esa descentralización salieron varios líderes importantes que hoy hacen vida política en el país. Entonces, todas esas cosas la establece en la Constitución. Entonces yo creo que una de las cosas importantes que los venezolanos tenemos que entender es que si hicimos una Constitución tenemos que hacerla que se cumpla. No podemos pasar por encima de ella. Ahí se señala claramente cuáles son los 5 poderes que existen. Ahí se señala claramente cuáles son los procedimientos para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí se señala claramente cuáles son las condiciones que se aplican a las emergencias. Ahí se señala claramente cuáles son los derechos económicos que existen en el país. Ahí se señala claramente cuáles son los derechos ciudadanos. Y es importante que ustedes entiendan y sepan de que en esa Constitución existen 110 derechos y solamente existen 10 deberes nada más. O sea, la pueden leer para que ustedes vean que es así. Entonces, es una Constitución más bien demasiado permisible, si se quiere, con muchas posibilidades o muchos derechos no aplicables. Entonces, yo pienso que es necesario que entendamos de que tenemos que respetar esa Constitución, que tenemos que aplicarla y que tenemos que guiarnos, cualquier gobierno que haya, por esos preceptos legales que están establecidos ahí. Perfecto, Juan. Así es, bueno, entonces esta es la conversación que hemos sostenido en este primer programa con el ingeniero Julio Anzola. Vamos a estar pendientes entonces en relación a la materia de producción agrícola, agropecuaria, las leyes estas que se van a discutir y las propuestas que va a hacer nuestro gremio. Les informo que en el caso de Duaca se está animando un grupo de personas, Julio está ayudando en eso para que se reactive pues la antigua asociación de productores agrícolas del municipio. Hace falta que eso existe, que esa vocería esté presente en las discusiones, en los foros que van a darse allá en la Asamblea Nacional.
en relación pues, a esta materia y a otras. Bueno, Julio, entonces muchísimas gracias por haber asistido pues, a tu programa de Ecocrespo. Estamos siempre a la orden. Un gran saludo a todos los crespenses y que bueno, sigamos esta lucha, no decaigamos, vamos adelante todo el tiempo. Bien, compromiso comercial y al regreso vamos a conversar con el ingeniero Jesús Dugarte.